Hola a todos, hoy quiero mostrarles las tres técnicas de crochet tubular con mostacilla. Para esto vamos a utilizar un hilo de algodón. Yo estoy utilizando de esta marca DMC. En realidad no estoy usando el número 30, sino el número 20, que es un poquito más grueso para que se vea un poquito mejor en el video. Para introducir la mostacilla en el hilo estoy usando este tipo de aguja que se abre de ojal grande. Es excelente, es muy práctica. Metemos el hilo acá y con cualquiera de los dos lados podemos trabajar. Voy a utilizar una aguja de crochet número 12, que es de 1 milímetro, y cuando necesito detener el tejido uso esto para ensartarlo en el ojal que voy. Para esto vamos a utilizar mostacilla. Yo estoy usando la marca Toho de este color, tamaño 11-0, también el gris y un rosado. Para comenzar debemos introducir la mostacilla en el hilo. Yo estoy haciendo una serie de una azul, una gris, una rosada y una gris. Lo repito 2 veces porque quiero que el diámetro de la circunferencia sea de 8 mostacillas. Ya yo introduje previamente mostacillas en mi hilo para hacer la demostración. Y vamos a comenzar con el crochet. Ok, aquí tenemos la primera muestra, que es el punto raso, enano o corrido de crochet, y ya voy a mostrar cómo se hace. Tomamos el hilo como sea de nuestro agrado, pero yo lo tomo entre el dedo índice y el medio, y el otro extremo lo dejo encima agarrándolo con el pulgar. Introducimos la aguja, le damos la media vuelta y pescamos el hilo y lo sacamos para hacer el nudo deslizante. Para comenzar, en esta primera técnica podemos comenzar de una vez con la mostacilla o podemos comenzar con una cadeneta. A mí me gusta comenzar de una vez con la mostacilla. Acercamos la primera mostacilla, luego ponemos el hilo sobre la aguja, aguantamos con el pulgar y sacamos. Estamos haciendo como una cadeneta, pero ya con la mostacilla, dejando la mostacilla en el hilo. Igualmente acercamos la mostacilla, ponemos el hilo sobre la aguja, sacamos, acercamos la mostacilla, el hilo sobre la aguja y sacamos por el ojal y se me soltó. Yo voy apretando hacia abajo, ¿sí? Voy estirando el hilo y aprieto la aguja hacia abajo. Acercamos la cuarta. Yo quiero que el diámetro de mi en este caso pulsera, de mi crochet tubular sea de 8. Ya introduje las primeras 4. Seguimos. 5, el hilo sobre la aguja. 5, 6, 7 y 8. Una vez que ya tenemos las 8 mostacillas dentro del hilo, procedemos a cerrar el círculo. Si vemos la parte de atrás se pueden ver las cadenetas y por el lado de afuera nos está quedando la mostacilla. Vamos a introducir la aguja por donde está la mostacilla, dejando los otros 2 hilos debajo de la aguja, así, y echamos la mostacilla hacia nuestro lado derecho. Acercamos los dos ojales que tenemos en la aguja, acercamos la mostacilla hacia el hilo
cargamos el hilo sobre la aguja y sacamos de los dos ojales a la misma vez. Ok, vamos a repetirlo. Metemos el hilo la aguja, perdón, por donde está la mostacilla, dejando los otros dos hilos detrás. La aguja, la mostacilla la tiramos hacia el lado derecho de la aguja, que quede allá abajo. Acercamos la mostacilla siguiente, cargamos el hilo sobre la aguja y sacamos de los dos a la misma vez. Repetimos nuevamente. Metemos el hilo por donde está la mostacilla, dejando los otros dos hilitos por debajo de la cadenita. Tiramos la mostacilla que tenemos en el hilo hacia el lado derecho, acercamos la mostacilla, cargamos el hilo sobre la aguja, agarramos con el pulgar y sacamos de los dos nuevamente. En este caso yo escogí colores alternos para que sea más sencillo. Si estamos comenzando es más fácil hacerlo así. Escogí azul, gris, rosado, gris, para saber cuál nos toca, porque si tenemos mostacilla gris por donde estamos metiendo la aguja, tenemos que acercar una mostacilla gris. Si tenemos mostacilla azul, como en este caso donde estamos metiendo la aguja, en el hilo nos debería tocar una mostacilla azul, para lograr este efecto así de espiral que queremos. Cargamos el hilo y sacamos de los dos ojales. También podemos hacerlo utilizando algo en el medio, como un lápiz, otra aguja de estas, o lo que nos encaje con el diámetro que estamos haciendo del tubo. Pero por lo menos para este tipo de tejido yo me acostumbré a hacerlo sin eso en el centro, así que, pero si a ustedes se les hace más fácil hacerlo utilizándolo, háganlo. Ok, entonces aquí estamos en el último punto de la segunda ronda. Nos toca gris, metemos el hilo por donde está la mostacilla, la colocamos hacia la derecha, tensamos el hilo, acercamos la mostacilla, cargamos el hilo sobre la aguja y sacamos. Vamos a tener que ir siempre echando la mostacilla hacia atrás en el hilo. Vamos a la tercera ronda. Igualmente nos metemos por donde está la mostacilla, la tiramos hacia el lado derecho de la aguja, acercamos la siguiente mostacilla, cargamos el hilo sobre la aguja y sacamos de los dos. Ella va a empezar a tomar forma. Vean que ahorita no tiene como forma circular, parece una cosa rara, pero va a empezar a tomar forma como a partir del quinto giro. Vamos a llegar hasta ahí rápidamente a ver si se logra ver
Hay veces en que metimos la mostacilla equivocada. Dependiendo del patrón, a veces es sencillo, a veces simplemente tenemos que cortar el hilo y quizás sacar las mostacillas por el otro extremo y dejar hilo suficiente para culminar el tejido o volverlo a comenzar. En el caso de un patrón sencillo como este, simplemente podemos romper las mostacillas como son de vidrio con una pinza plana y seguimos con la otra serie. Como la serie es de 4 mostacillas, rompemos las 3 o las que estén de más y seguimos con la serie. Ahí yo creo que más o menos ya se puede observar cómo van quedando como ladrillitos una encima de las otras, un poco desplazadas, que lograríamos este mismo efecto que estamos viendo acá. Si no quieren que la primera fila les quede así como a mí me queda un poquito suelta, tienen que apretarla bien, pero si la apretamos bien, luego es más difícil meterle la aguja. Las otras dos técnicas de crochet tubular son con el punto medio. Aquí tenemos la segunda muestra. Este es con el punto medio. Aquí se ve que la mostacilla no queda como ladrillo, sino quedan un poco más inclinadas que en la técnica anterior. No quedan tan apretadas y se ve un poco más el hilo. Sería ideal utilizar un hilo un poco más fino que este y para que no se note tanto, o si se ve que sea de un color más parecido a lo que estás utilizando de mostacilla. Pero creo que se ve claramente aquí la diferencia entre una técnica y la otra, ¿verdad? Estas están un poco más inclinadas y estas están como horizontales una al lado de la otra, pero van moviéndose como ladrillitos. Entonces esta sería el punto raso, punto enano, y este es el punto medio agarrando la mostacilla en el primer paso del punto medio. La tercera técnica, que es esta que vemos acá, es agarrando la mostacilla en el segundo paso del punto medio. Ya ahorita vamos a explicar qué significa eso para entenderlo un poco mejor en la práctica, pero también se observa la diferencia entre estas dos técnicas. Estas están como más inclinadas y esto parece una línea quizás un poco más recta. Sigue teniendo una pequeña inclinación, pero no tanto como la primera técnica. Voy a cortar aquí el hilo para seguir con la siguiente muestra.